cardiopatía isquémica y diabetes con retinopatía y nefropatía diabética, que acude el día 25 de 3 de 2020 mientras realizaba una sesión de hemodiálisis a urgencias, ya que comienza con fiebre y tos. En este momento no se demuestran alteraciones clínicas ni analíticas y el paciente se le da el alta. El paciente presenta empeoramiento clínico los 2 días siguientes, por lo que vuelve a urgencias con disnea, fiebre y tos. En la primera imagen observamos una placa previa del paciente y en la segunda una radiografía que se realizó esta primera vez que vino a urgencias. Las técnicas son un poquito diferentes, pero bueno, no observamos alteraciones significativas. Y cuando vuelva a los 2 días ya vemos que la placa ha cambiado totalmente. Ahora nos encontramos con unas radiopacidades pulmonares bilaterales de mayor entidad en el hemitórax derecho, que posteriormente evolucionan a unas extensas consolidaciones pulmonares bilaterales afectando pues, a la práctica totalidad del parénquima pulmonar. Este fue uno de los primeros casos que vimos en nuestro servicio de neumonía por COVID-19 y el diagnóstico radiológico de estos pacientes es mediante la radiografía simple de tórax, que es la prueba de imagen inicial. Los hallazgos se van a dividir en 4 categorías y son la radiografía de tórax normal, los hallazgos típicos o aquellos que se han asociado comúnmente en la literatura científica COVID-19, hallazgos indeterminados o aquellos que pudiendo presentarse en casos de neumonía COVID-19 pueden tener otras causas y hallazgos típicos o aquellos poco frecuentes o no descritos en neumonía COVID-19. Con respecto a la radiografía de tórax normal, es frecuente encontrarla en pacientes al inicio de la enfermedad y, por tanto, una radiografía sin alteraciones nunca va a excluir infección. También se puede dar pues, en casos leves que se manejen ambulatoriamente, pero en la mayoría de pacientes que requieran manejo intrahospitalario, la radiografía va a acabar siendo patológica en la mayoría de los casos. Con respecto a los hallazgos típicos, que son los que nos interesan a nosotros, tenemos el patrón reticular por engrosamiento intersticial, por engrosamiento de los septos inter e intralobulillares y opacidades o consolidaciones pulmonares, que bien pueden ser parcheadas en las fases iniciales o más confluyentes a medida que va avanzando la enfermedad. Típicamente van a tener una distribución multifocal y bilateral, afectando a diferentes lóbulos de ambos pulmones y una distribución también predominantemente periférica y en campos pulmonares inferiores. El diagnóstico diferencial se va a realizar principalmente con otras neumonías víricas, con la neumonía organizada, con la toxicidad farmacológica y con otras causas de daño pulmonar agudo, sobre todo en fases avanzadas con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Aquí vemos en la primera imagen un engrosamiento intersticial reticular que afecta predominantemente a campos inferiores y sobre todo al lóbulo inferior izquierdo. Y en la segunda imagen vemos un engrosamiento y borrosidad intersticial difusa que se asocia a opacidades alveolares bilaterales de mayor entidad en el hemitórax izquierdo. Aquí tenemos 2 placas de la misma paciente, una antes de la infección por COVID y otra posterior, en la que vemos una clara afectación periférica de campos pulmonares superiores, medios e inferiores. Esta es otra paciente de la que partimos de una placa de tórax rigurosamente normal y cuando viene a urgencias vemos un engrosamiento intersticial de predominio peribroncovascular inespecífico que con el paso de los días se acaba convirtiendo en una afectación al intersticial de claro predominio periférico y mucho más marcada pues, en campos pulmonares inferiores, que en este caso presenta una buena evolución con resolución radiológica completa en un control que se le hizo posteriormente. Y por último, pues una fase más avanzada en la que podemos observar unas extensas consolidaciones pulmonares de predominio bivasal que acaban opacificando por completo ambos pulmones. Con respecto a los hallazgos indeterminados y atípicos, en los indeterminados pues vamos a destacar las consolidaciones y opacidades pulmonares, en este caso de distribución unilateral
y puede ser en óvulos superiores tamén, e os hallazgos atípicos de a consolidación lobar, e nódulo ou a masa pulmonar, el patrón miliar e a cavitación e el derrame pleural, que si bien está dentro de los hallazgos atípicos, puede aparecer en fases más avanzadas hasta en el 3% de los pacientes. ¿Cómo vamos a diferenciar a neumonía COVID-19 de otras neumonías víricas? Bueno, pues a pesar de la teoría que os estoy contando y de los múltiples estudios desarrollados durante estos meses, la opinión más extendida es que la neumonía por COVID-19 y otras neumonías víricas pueden ser indistinguibles desde el punto de vista de la imagen. Vamos a tener 3 puntos clave que nos van a poder orientar un poquito más hacia la neumonía por COVID, que son la afectación periférica, que es hasta en el 100% de los casos en los pacientes positivos por SARS-CoV-2, mientras que los negativos son solo de aproximadamente 32%, y afectación multifocal, viéndose que el número de segmentos y óvulos pulmonares afectos también fue mayor en el caso de los positivos, y afectación reticular, frente a los nódulos centrolobulares, que son más típicos de otro tipo de neumonías víricas. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primero tenemos a un COVID positivo con una afectación parcheada multifocal, afectando pues, a varios lóbulos de ambos pulmones, mientras que en la segunda imagen vemos una neumonía, en este caso por gripe, en la que únicamente observamos una única consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. Y este otro caso en el que tenemos un COVID positivo con una afectación reticular y predominantemente periférica frente a una neumonía por varicela donde predomina el patrón micronodular y tiene una distribución muchísimo más difusa. En estos dos casos el diagnóstico es más sencillo, pero si por ejemplo volvemos a poner la neumonía por varicela y un COVID positivo con una afectación mucho más generalizada, el diagnóstico diferencial ya se hace más complicado. Por ello es importante interpretar siempre estos hallazgos en un contexto epidemiológico adecuado. Al igual que cualquier otra prueba, pues la radiografía simple tiene sus limitaciones. En este caso destaca pues, la tasa de falsos negativos debido a la precocidad de la prueba de imagen y ausencia de patología pulmonar en el momento de la presentación, la limitación de la técnica radiológica, especialmente de las radiografías portátiles, que son la inmensa mayoría que realizamos en estos casos, y la falta de inspiración, mal posicionamiento del paciente y superposición de estructuras. Sobre todo lo que nos va a afectar a nosotros son las escápulas y las mamas, que a veces se pueden proyectar por la periferia del pulmón simulando aumentos de densidad. En este caso, por ejemplo, vemos la primera placa y nos da la sensación de que el paciente tiene una consolidación en ambos lóbulos inferiores y posteriormente, al repetir la radiografía con una adecuada inspiración, pues vemos que estas consolidaciones no eran reales. Y el ejemplo contrario, en este caso tenemos un aumento de densidad en el hemitórax derecho, que podemos pensar que puede ser una superposición con la escápula. Sin embargo, vamos a una radiografía previa del mismo paciente y vemos que la técnica y la inspiración son similares y que los bordes de las escápulas se delimitan perfectamente. Sin embargo, en la primera, el borde de la escápula izquierda se ve bien, pero el borde inferior de la derecha no. Esto fue una consolidación en una neumonía incipiente COVID. Vamos a ver ahora un poquito de TAC torácico, que ha suscitado pues, mucha controversia con respecto a su uso, ya que si bien es una técnica mucho más sensible que la radiografía de tórax, su especificidad es muy bajita. Y en la mayoría de hospitales se ha limitado su uso a una segunda línea y nunca como técnica de cribado. La Sociedad Española de Radiología Médica recomienda su uso únicamente en las siguientes situaciones: ante una discrepancia clínica analítica radiológica, en pacientes con COVID-19 confirmada y empeoramiento clínico analítico con sospecha de complicaciones, en pacientes graves con sospecha clínica en quienes ha de tomar una decisión en cuanto a su ubicación hospitalaria, y en pacientes con otra patología crítica con sospecha o duda diagnóstica de ser positivos que requieren tomar una decisión terapéutica inmediata y por tanto un diagnóstico rápido. En nuestro hospital la principal indicación del TAC es ante la sospecha de complicaciones, como vamos a ver ahora. En el primer TAC estamos ante un paciente con su neumonía COVID, con su afectación parenquimatosa bilateral, que si bien estaba evolucionando bien,
Ahora empieza con una disnea importante. Si vamos a la ventana de mediastino, vemos un aumento de densidad marcado en la base pulmonar derecha, compatible con una sobreinfección bacteriana. Aquí tenemos otro paciente de la UCI en el que sospechan una complicación debido a la ventilación mecánica. La radiografía de tórax ya nos orienta a la presencia de aire en tejido celular subcutáneo, sobre todo en esta zona supraclavicular derecha y rodeando la silueta cardiopericárdica. Realizamos el TAC y confirmamos la presencia de enfisema subcutáneo, neumomediastino y un pequeño neumotórax derecho. Aquí tenemos otro paciente con un hemomediastino que se extiende hasta la base cervical, en este caso espontáneo, y que está descrito en pacientes sin antecedentes a conexión a ventilación mecánica, pero con un empeoramiento progresivo de la función respiratoria. Y por último, la complicación más frecuente, en este caso, pues un tromboembolismo pulmonar periférico, observándose un pequeño defecto de represión en una de las arterias segmentarias aquí del lóbulo inferior izquierdo, asociado además a un pequeño derrame pleural que, como os comentaba al principio, está descrito pues, en fases avanzadas de la enfermedad. Con respecto a los hallazgos típicos de la neumonía en sí, no me voy a parar mucho porque es un poco lo mismo que la radiografía simple. Vamos a encontrarnos las opacidades en vidrio deslustrado que vemos en la imagen central, las consolidaciones pulmonares a la izquierda y la reticulación periférica en la imagen de la derecha. Vamos a añadir aquí otros dos hallazgos típicos, el patrón en empedrado que vemos en la primera imagen, que se trata de un patrón reticular al que se superpone un vidrio deslustrado y que traduce evolución de la enfermedad, y el signo de halo invertido en el que tenemos una opacidad central en vidrio deslustrado rodeado de un área de consolidación y que no se sabe muy bien si representa una mejoría de la consolidación o un empeoramiento de vidrio deslustrado. No obstante, a pesar de estar dentro de los hallazgos típicos, es un hallazgo pues, poco frecuente. Mediante el TAC podemos establecer una correlación entre los hallazgos radiológicos y el tiempo desde el inicio de los síntomas. Vamos a diferenciar sobre todo cuatro etapas evolutivas. Durante la fase precoz, la fase de progresión y la fase pico se van a ir sucediendo los distintos patrones que os comentaba anteriormente, y en la fase de resolución, a partir de los 14 días, vamos a poder encontrar dilataciones bronquiales, distorsión subpleural y aparición de bandas parenquimatosas subpleurales. Posteriormente, en la fase de cronicidad, vamos a encontrarnos con una afectación intersticial que sugiere desarrollo de fibrosis. Si bien, como veis, os lo pongo un poco entrecomillado, ya que todavía es muy pronto para saber si estos cambios van a ser totalmente irreversibles. Aquí tenemos un TAC en el que podemos observar la presencia de esas bandas parenquimatosas subpleurales que os comentaba en la fase de resolución. Tengamos hemitórax. En el caso de estos pacientes, pues también podría ser útil la ecografía, ya que además de poder ver las bandas subpleurales, podemos valorar la rigidez del pulmón mediante la técnica de elastografía. Y aquí os pongo una radiografía y un TAC de pacientes diferentes que ya observamos pues, esa afectación intersticial que orienta a cambios fibróticos bilateral y que habrá que ir evaluando en sucesivos controles para ver cómo va evolucionando. Como conclusiones finales, pues aunque el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 es microbiológico, y las técnicas de imagen tienen un papel fundamental para apoyar el diagnóstico, graduar la gravedad de la enfermedad, guiar el tratamiento y detectar posibles complicaciones, así como para valorar la respuesta terapéutica. Puesto que la afectación es principalmente pulmonar, tenemos la radiografía de tórax como prueba inicial, ya que es una prueba de muy alta disponibilidad y bajo coste, y dejamos el TAC para complicaciones, ya que es especialmente útil para guiar el manejo en escenarios complejos, en pacientes con deterioro clínico y para excluir otros diagnósticos alternativos.
Y os hallazgos radiológicos de las neumonías virales son muy diversos y es necesario tener en cuenta lo que os decía antes, que en estos casos pues, que deben de interpretarse en un contexto epidemiológico adecuado, pues en este caso en el que estamos actualmente, en un contexto con riesgos de infección por SARS-CoV-2. Y muchas gracias. Hola.